Buenos días, o mejor dicho, buenas tardes para gran parte de todas las personas que nos están siguiendo hoy día, como siempre, en toda Latinoamérica. Me gusta siempre ver los hello, los hola, ¿cómo están? Los saludos. Ahí ya está el primero de Guido, que fue el primero en saludar. Darle los agradecimientos porque hoy día estamos conectados desde México hasta Argentina y siempre se nos escapan porque la semana pasada tuvimos visitas de Nueva York, hemos estado en Irlanda, hemos estado en distintas partes, así que agradecerles a todas las personas que nos han seguido en todo este ciclo de webinar que hemos tenido todos los días martes. Como siempre, antes de, no se me puede pasar, porque sobre todo que estamos pasando en una situación de pandemia donde necesitamos abrazo y necesitamos darnos fuerza. El domingo pasado fue el Día de las Madres, así que voy a aprovechar de saludar bien atrasado a todas las mamás que pueden estar presentes o a sus mamás que pueden estar conectadas y sobre todo en esta época que es muy difícil abrazarnos y estar de forma presencial. Y ahora sí, vamos a estar hoy día en este webinar con una charla muy especial, con una empresa que tiene una presencia mundial. Estábamos conversando, presencia en más de 90 países en Asia, en Europa, y sobre todo una presencia muy fuerte en Latinoamérica. Una de las principales empresas que hace estudios de mercado, estudios que son necesarios para saber el comportamiento hoy día de nuestros clientes, sobre todo cómo está funcionando y cómo está operando hoy día la economía digital, que es un tema que hoy día ya está en la palestra en los canales de televisión, en las radios y sobre todo en los webinars. Y hoy día vamos a tener un experto que lo hablamos hace un par de semanas y nos dijo, perfecto, vamos a estar aquí conversando. Nosotros justamente estamos haciendo eso, ellos también están haciendo sus propios webinars y están conversando ya con la gente de lo que está pasando hoy día. Así que es un placer tener hoy día a Ipsos y sobre todo a Nicolás Friedrich. Nicolás, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está tu familia? Uno corriendo por atrás, porque claro, nos cambió el mundo y hoy día vamos a tratar de contarle algunas de las cosas que venimos aprendiendo y en este cambio de escenario tan vertiginoso, ¿no? Buenísimo, buenísimo, Nicolás. Entonces, mira, hoy día el título es muy importante porque tú vas a hablar de cerca de los clientes bancarios en tiempo de distanciamiento social. ¿Cómo está el comportamiento de los clientes hoy día? Que es un tema muy importante porque hoy día solamente nos enteramos por las noticias o por los que hemos tenido que salir a la calle a ver un poco la situación. Nos damos cuenta que de todas maneras hay operatividad en algunas sucursales, hay gente que está saliendo a la calle, pero ustedes son los expertos, ustedes son los que hacen los estudios, así que Nicolás, todos te estamos escuchando, nos están escuchando, ya nos han saludado de Guatemala, de Argentina, hoy día en la tarde vamos a estar también a través del canal de televisión de 5 días en Paraguay, así que todos te queremos escuchar y como siempre digo, el escenario o la página web o lo que sea, es tuyo, Nicolás, así que muchas gracias por estar en este ciclo de webinar con nosotros. Vamos, Nicolás. Dale, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de contarles un poco qué es lo que nosotros estamos viendo en estos 2 meses de cambio súper vertiginoso. La verdad es que desde nuestra perspectiva, estar cerca de los clientes en un tiempo como el actual, digamos, en un tiempo de distanciamiento, donde cuando es el Día de la Madre uno no se puede acercar a dar ese abrazo que todos hubiéramos querido, nos pone unos desafíos muy importantes. Entonces, a nosotros, cuando lo miramos desde el punto de vista de Customer Experience, nos damos cuenta que sin ninguna duda, digamos, el mundo como lo conocíamos cambió. Y cambió drásticamente a partir de la crisis porque las rutinas, todos aquellos elementos sobre los cuales la gente establece su forma de conectarse con las compañías, ya no es igual. Hoy día vamos a hablar de bancos, pero déjenme darles un ejemplo personal, digamos, de una rutina personal o familiar. Yo, como les decía antes, tengo 3 niños, uno de 6, uno de 4 y uno de 3. Y lo que nosotros hacíamos los viernes en la tarde, después de que salía de la oficina, es que yo los pasaba a buscar para que fuéramos al supermercado a comprar algunas cositas ricas, digamos, para hacer el correspondiente asado de fin de semana, ya fuera con la familia, con amigos, pero una tradición familiar súper conectada. Yo pienso hoy día,
que no existe ninguna posibilidad, digamos, que nosotros volvamos a ir con los niños a un supermercado, no sé, los próximos 12 meses, 18 meses, quizás hasta que no exista la vacuna. Y eso cambió radicalmente la forma en la que nosotros como familia nos relacionábamos con esa categoría, con esos productos y servicios. En las 8 semanas que llevamos en casa no hemos vuelto a ir a un supermercado y nos transformamos en compradores digitales. Eso que pasa a una familia como nosotros, le está pasando a los clientes en todas las categorías. Y como viene pasando en todas las categorías, es que nosotros queremos tener esta conversación. Y los quiero dejar con una cita, digamos. Por lo menos nosotros en la oficina, y hay mucha gente que conozco, cuando los alemanes dicen algo como que parece que es como más importante o parece más serio. Y ya vimos hace un par de semanas como la premier, digamos, la Angela Merkel nos mostraba al comienzo de la crisis que esto venía y que esto venía serio y que esto iba a tener un impacto muy fuerte en los servicios, en las compañías y en cómo nosotros entendíamos el relacionamiento de las marcas con las personas en el día a día. Y nosotros a partir del trabajo que partimos haciendo en Asia, que algunos dicen, no, mira, es que los asiáticos están viviendo el futuro porque de alguna forma están viviendo ya las reaperturas o los procesos en los cuales se enfrentan a las primeras fases de salir de las cuarentenas, empezamos a entender que las personas empezaban a vivir distintos estados emocionales a lo largo del proceso de la cuarentena, cuando ya estaban los momentos más críticos, los números más altos de infectados, y luego ya cuando empezamos a ver que hay luz al final del camino y que podemos empezar a salir. Probablemente en LATAM no hemos llegado todavía a ese momento, si bien ha habido ya conversaciones de esto como el nuevo normal, pero no estamos ahí todavía. Entonces, veíamos cómo partían leyendo desde la incredulidad, la preparación, ajustes, hasta ya como esta construcción de la resistencia, ¿cierto? La sobrevivencia, después el alivio y el temor de lo que viene después, digamos, de esta crisis. Y si miramos algunos números, digamos, por ejemplo, números que vienen desde España, cómo las personas, digamos, van viviendo las distintas etapas en las diferentes semanas. Y les quería mostrar esto, que si bien está más actualizado, pero muestra semanas equivalentes como las que estamos viviendo hoy día nosotros. O sea, cuando ya llevaban cantidades de días de cuarentena, 5, 9, hasta 24 días de cuarentena, dependiendo del país, cómo la gente empieza ya a aclimatizarse y empiezan a construirse estas nuevas rutinas y esta nueva forma de relacionarse, digamos, con los servicios y con las compañías. La verdad es que esto nos abre, digamos, una conversación súper amplia en distintos espacios, sobre todo porque lo que ocurre es que las compañías también empezaron a responder, digamos, las empresas también empezaron a pasar por estos mismos tipos de procesos, por el proceso de estar cerrado, tratar de entender cómo podíamos seguir operando y qué es lo que y cómo, digamos, podíamos mantenernos cerca de los clientes en un tiempo de distanciamiento, en el tiempo que les estamos pidiendo que por favor no vengan. Entonces, lo primero que pasó, y esto es bien interesante, fue que nosotros, para poder entender este fenómeno, le pedimos a todas nuestras oficinas que nos hicieran un levantamiento de cuáles eran las prácticas que las compañías estaban siguiendo en cada uno de los países. Es decir, que nos contaran en Singapur qué estaba pasando con los centros comerciales, qué es lo que le estaban diciendo a la gente, qué es lo que pasaba en Alemania con los supermercados, qué es lo que pasaba en Latinoamérica con los bancos, para poder tener como una vista de qué es lo que hacían todas las industrias y poder traerles algunos best practices. Y nos encontramos con que transversalmente en el mundo hubo 3 mensajes muy fuertes, que eran quédese en casa, lávese las manos con una canción de 20 segundos, de 30 segundos, en el idioma que ustedes quieran. Y lo tercero es, por favor, no nos visite. O sea, en el fondo, negocios que típicamente estaban establecidos en el relacionamiento cara a cara, tuvieron que moverse a decirle a los clientes, por favor, no nos visiten, con el impacto que esto tiene en el servicio, por ejemplo, al cliente y el cómo nosotros nos conectamos. Y a partir de esto, fuimos capaces de entender como las prácticas que se tomaron, digamos, cuáles eran las principales prácticas que nosotros vimos, y algunas de ellas ya están súper instaladas acá en la región también. Entonces, lo primero fue esta idea como de cuidar a los clientes. Las compañías dijeron, tenemos que asegurar que nuestras operaciones sean seguras, tenemos que asegurar que los clientes, si nos visitan, no se vengan a infectar a nuestras oficinas. Pero también tenemos que hacerlo
cuidando a nuestros empleados, porque sin empleados la verdad es que el negocio no funciona y tenemos una responsabilidad ética, moral, con nuestros empleados y con la familia de nuestros empleados. Por ahí quizás, claro, uno puede tener un empleado que no está en los grupos de riesgo, pero quizás esa persona vive con su papá o con su mamá, que están en los grupos más adultos, que sabemos que hoy día son grupos de riesgo. Entonces, si él se infecta, quizás no pasa a desarrollar la enfermedad de manera más crítica, pero su familiar podría pasar. Y en el último espacio, ¿cómo entraron a cuidar al mundo? ¿Cómo hicieron esta bajada de, bueno, esto lo voy a hacer por ustedes y esto lo vamos a hacer también para actuar con nuestros valores, ¿no? Uno se encuentra que cuando entra a una reunión, por lo menos me pasa a mí, que entro y me encuentro con ese póster grande que dice en qué es lo que creemos, en qué es lo que pensamos y cómo las empresas tienen su visión y su misión conectada con algunos principios más bien societales, ¿no? Entonces, ¿cómo la crisis les ha dado una oportunidad para actuar en sus valores? Y que no solamente queden en algo que está pegado, digamos, en la pared. Déjenme compartirles algunos ejemplos, y aquí hay algunos ejemplos de la región, en algunos distintos países, que les pueden hacer sentido. O sea, cuidar a los clientes. Población de riesgo, la verdad es que acá pueden ver un ejemplo de un supermercado, pero en distintas categorías hemos visto cómo hay preocupación por cuidar a las personas de la tercera edad. Inmediatamente, los bancos tomaron una acción proactiva en distintas partes de la región para poder entregar medidas de cuidado, digamos, de sus clientes, en el sentido que estaban viendo que iban a haber incumplimientos de sus obligaciones financieras, ya sean créditos de consumo, tarjetas de crédito o créditos hipotecarios, y se lanzaron una verdadera guerra, digamos, de ofertas y de oportunidades, digamos, para poder repactar, y por ahí personas que tenían que pagar ahora sus créditos lo van a empezar a hacer en 15 años más, es decir, pusieron las cuotas hacia el final. Vimos cosas de ese estilo, pero también vimos cosas como empresas que se hicieron cargo de esos clientes que quedaron varados, así esas empresas de telecomunicaciones, que se dieron cuenta que habían clientes de ellos que no podían volar porque se cancelaron los viajes desde fuera, y que lo que hicieron es que les agregaron minutos para que pudieran coordinar todo su regreso a casa, como lo que pasaba con algunas empresas de telecomunicaciones en Turquía, o por ejemplo en Ecuador, donde se liberaron accesos a canales premium para que la gente en los primeros días de la cuarentena tuviera la posibilidad de entretenerse más allá de estar asustados en este caso, digamos, del miedo que daba la cuarentena propiamente tal. El cuidado de los empleados ha tenido diversos tenores, ¿no? Porque hoy día nosotros seguimos escuchando, lo menos acá en Chile, en las noches que la gente les aplaude al personal de salud, pero vemos que hay otras primeras líneas, ¿eh? Por ejemplo, el personal que se mantiene en la primera línea en los bancos, en los supermercados, ellos también han hecho su parte en hacer que la vida de muchas personas siga funcionando, y esa tensión que se da entre la economía y la seguridad, digamos, de las personas, bueno, se baja, digamos, directamente a las personas que tienen que ir a entregar con su trabajo algunos servicios. Entonces, hay ejemplos, por ejemplo, en Canadá, ¿no? Donde se aumentó el salario de aquellas personas que están en primera línea entregando, digamos, el servicio de cajero, por ejemplo, que están expuestos a un riesgo mayor de contagio. O en algunos casos, por ejemplo, no sé, en Alemania, donde un supermercado lo que decidió fue contratar a toda la gente que estaba sin trabajo porque los McDonald's habían cerrado para que los ayudaran con el proceso de la reposición. Hubo algunos ejemplos en el Reino Unido donde simplemente se le asignaron vacaciones prolongadas, vacaciones pagas, digamos, prolongadas a la gente que tiene más de 70 años para que hiciera la cuarentena, digamos, específicamente en sus casas. Y en el espacio del cuidado del mundo hay distintas formas, ¿no?, de aportar. Hemos visto un montón de donaciones, distintas compañías que han hecho donaciones, pero también pienso que es importante esto que pasó con las ideas de la compra responsable, los horarios especiales para la gente que trabaja en los sistemas de salud, pero también hay otra forma de ser responsable. O sea, en el fondo,
entender cómo yo le estoy pagando a mis proveedores rápido para poder mantener la cadena de pago y que aquellas empresas que son las más pequeñas, que tienen hoy día más dificultades con su flujo de caja, puedan tener, digamos, contacto cercano con los clientes y que si bien hay una disminución en la operación del negocio, tengamos, digamos, un seguimiento en eso. O cosas totalmente distintas, por ejemplo, en India, digamos, donde todos los temas de higiene, antes de la crisis ya eran un problema, se lanzó una campaña transversal, sin marca, conectada con el uso, digamos, del jabón, es decir, lavarse las manos. Otras compañías que están cerradas, como, no sé, H&M, pasaron a producir, digamos, mascarilla, o Pernod Ricard, que es un fabricante gigante global de bebidas alcohólicas, que hemos visto que ha tenido, digamos, un crecimiento en ventas en algunos mercados, ¿no es cierto?, para poder pasar los peores momentos de la pandemia, pero entraron también en la producción de alcohol que tuviera grado para poder estar como materia prima para los alcohol geles que se han ido acabando en distintas partes. Entonces, cuando miramos esto, ¿y por qué les hago esta introducción? Esta introducción se las hago porque lo que nos viene pasando es que no solo el mundo cambió, sino que nos enfrentamos a un momento de verdad. Nos enfrentamos a un momento de verdad entre las marcas y los clientes, entre las marcas y los empleados, y entre los empleados y los clientes. Está bien que nosotros le pidamos a los clientes que sean un poco más pacientes porque nuestros call centers están desbordados. Pero lo que no va a ser razonable es que nosotros mantengamos nuestra forma de pensar o de atender a los clientes que era como era antes de la crisis, porque hoy día los clientes tienen nuevas necesidades y la realidad es que no todos los negocios y no todas las compañías van a ser capaces de sobrevivir. Va a haber una serie de compañías que no van a seguir funcionando como las conocíamos hoy. Y por lo mismo, este momento de verdad nos exige entender las expectativas y las nuevas necesidades de los clientes en el corto y en el mediano plazo. Hay cosas que son muy claras, y déjenme darles un número que puede ser duro, pero 1 de cada 3 personas que visita los supermercados, por ejemplo en España, piensa que los supermercados no tienen implementadas las prácticas de seguridad. Cuando nosotros miramos eso en términos del riesgo de contagio, estamos hablando de casi el 70% de la gente que piensa que se va a contagiar si es que hace las compras del supermercado. Si nosotros hicimos una medición hace poquito acá en Chile, hace una semana atrás, en la cual hicimos una evaluación de cómo las compañías locales están siguiendo los estándares de higiene y seguridad. Es decir, mediante la técnica de cliente incógnito visitamos distintos locales, supermercados, tiendas de telecomunicaciones, farmacias principalmente. Y lo que vimos es que el cumplimiento promedio de las implementaciones en estas categorías en Chile está por ahí por el 65%. Y en el caso de los bancos está en el torno al 58%. Publicamos algunos de estos resultados el fin de semana y si después quieren les podemos compartir algunos más. Pero lo que vemos es que hay un acuerdo social, digamos, de que hay que seguir medidas de distanciamiento, de que hay que utilizar mascarillas, de que queremos que la gente que entra a nuestras oficinas lo haga sin fiebre, por ejemplo. Esas prácticas no se están aplicando hoy día, digamos. No, estamos viendo que cuando uno dice 75% de cumplimiento, ustedes me pueden decir, está muy bien, 75, no es un número bajo. Pero en el 75 están ocultos en el promedio aquellos que están al 100% y aquellos que están al 50%. Entonces lo que ocurre es que hay oficinas hoy día que son un riesgo para la salud de sus empleados y son un riesgo para la salud de los clientes. Entonces, más allá del riesgo reputacional, que puede significar que aparezca un canal y que te ponga una noticia de 30 minutos hablando de cómo el banco XX no está cumpliendo con los estándares de higiene y seguridad, digamos, más allá de ese riesgo, está ese compromiso, digamos, que hay con la ciudadanía, ese compromiso que hay con los propios clientes, de poder seguir prestando el servicio, pero prestando el servicio de manera segura. Y esto lo queremos conectar con esta idea de que la experiencia normalmente de los clientes no tiene un correlato tanto con lo que es la promesa de las marcas. Déjenme darle algunas cosas que nosotros podemos ver. O sea, esto es típico, nosotros vemos la foto de cómo es el producto y después uno lo mira adentro. No tiene tantos chips de chocolate.
O cuando uno pide la pizza, digamos, se ve muy bonita por afuera. El otro día cuando fui a hacer ese takeout aquí cerca, y después al otro lado, claro, no tenía los pepperoni al otro lado. Son ejemplos simples, y usted me puede decir, sí, pero eso no pasa en los bancos. Bueno, la verdad es que las promesas que están haciendo los bancos son promesas muy fuertes, que me van a apoyar a mí como cliente en un momento en el que un porcentaje grande del mundo está enfrentando el desempleo o reducciones fuertes en sus ingresos. Y se los digo porque lo que no calza es la expectativa con la realidad. Hoy día, como les decía antes, las compañías nos dijeron, no vengan a mi oficina, hagan lo posible por no venir. Y lo que los bancos quisieran es que nosotros los contactáramos a través de las páginas web, digamos, que los contactáramos a través de los correos electrónicos. Les doy un dato en Singapur, digamos. En Singapur, el 57% de los clientes quiere hablar por teléfono. Piensa que su canal central de comunicación tiene que ser el teléfono. No quiero decir ninguna marca, digamos, pero me ha tocado hablar con varios call centers últimamente. Y la verdad es que, más allá de que todos ustedes me puedan saltar y escribir, digamos, al lado, que es porque no tenemos la suficiente capacidad, ¿cómo nos hacemos cargo de esa brecha que hay entre la expectativa, ¿no es cierto? Entre la expectativa que se establece de no nos venga a visitar, contacte por los canales digitales, y que los canales digitales no son capaces de resolver aquellos trámites que yo tengo que hacer. Y cuando me contacto en el canal digital, ese trámite que no se puede hacer, ese trámite se tiene que hacer a través de un call center que está desbordado. Entonces, a esa conversación al que la quiero llevar, digamos. Si yo tengo un tema urgente, en mi cabeza pienso que tengo que ir al call center, pero los call centers hoy día no están preparados para resolver eso, porque muchos de ellos han mantenido sus mismos protocolos, sus mismos niveles de IBR que mantenían antes. O sea, siguen pensando en atenderme con las metodologías que habían pensado antes. Para hablarles de esto, les quiero compartir algunos números, digamos. Lo que hicimos es que hicimos más de 8.000 entrevistas en distintos países de la región, en México, Colombia, Argentina, Ecuador, Perú, Chile y Brasil, y lo miramos en 9 sectores. Uno de ellos son bancos, otro de ellos son todo lo que tiene que ver con los seguros, ¿no es cierto? Seguros generales, lo vimos también en los seguros automotrices, que es una categoría que estamos viendo que tiene mucho ruido en otras partes del mundo. De hecho, hay algunas compañías en Europa que están empezando a devolverle a sus clientes parte del riesgo que no están cubriendo, en el sentido que tengo el auto guardado hace 10 semanas, nadie choca, y como no chocan, la verdad es que está haciendo un tremendo negocio para las compañías de seguro, pero los clientes dicen, oye, si no uso mi auto, ¿por qué tengo que pagar el seguro? Entonces empiezan a haber cancelaciones del producto. Entonces, ese sector que hoy día está con mucho ruido, digamos, sobre todo en Europa, lo miramos junto con los bancos y con otras categorías más de consumo masivo. ¿Qué nos encontramos con ello? Nos encontramos que 4 de cada 10 clientes, de cada 10 clientes sienten que la promesa de marca, lo que se les prometió versus lo que se les entregó, no tenía una correlación. Es decir, se encontraron que su experiencia fue peor o no tenía nada que ver con lo que le habían prometido. Cuando te prometen cercanía, cuando te prometen un trato personalizado, cuando te prometen una serie de cosas que estamos viendo hoy día en distintas partes asociados a las promesas, por ejemplo, de los bancos, de refinanciamiento, de distintas cosas, es donde nosotros encontramos que empiezan a haber problemas. Carmen acá me hacía una pregunta, ¿cuáles son esas promesas que hacen los bancos? Bueno, los bancos hoy día nos están prometiendo que nos van a ayudar a refinanciar nuestros créditos, digamos, con tasas preferenciales, con tasas incluso cero, y cuando en algunos casos los clientes se encuentran con esas ofertas, la verdad es que no ha sido exactamente eso, y hemos visto polémicas acá en Chile, hemos visto polémicas de esas en Perú, también, digamos, algunas de esas en Colombia y en México. Entonces, se hacen promesas y esas promesas después, bueno, ¿cómo es el contrapunto en la aplicación de cada una de ellas? Lo que yo les quiero decir es que hacer una promesa al cliente tiene una consecuencia y genera un vínculo muy importante. Lo hacemos así, mostramos, digamos, la intención de seguir siendo cliente, digamos, de permanecer o de continuar siendo cliente en todas estas categorías,
Y lo contrastamos en 3 niveles. Cuando la experiencia fue peor que lo prometido, cuando la experiencia fue igual que lo prometido, o cuando fue mejor que lo prometido. Y fíjense la diferencia en los colores, digamos, el lila y en el morado más oscuro. Cuando es peor que lo prometido, el 65% de los clientes dice que tienen baja intención de seguir siendo clientes. Es decir, están hablando de churn, están diciendo que piensan abandonar, están diciendo que están pensando en considerar otra alternativa. Solamente un porcentaje muy pequeño mantiene, digamos, una intención de continuar más bien alta. Ahí están los clientes que son súper leales. Pero en el caso cuando entregamos algo que es mejor que lo prometido, bueno, es al revés, es casi el 70% de los clientes que dice que tienen intención de continuar. Y esto transversalmente, o sea, este número nosotros lo miramos a nivel de cada país, lo miramos como promedio, por donde lo miremos, en cada una de las categorías, estas cosas son transversales y son súper importantes en el banco. Miren lo que les voy a mostrar ahora, y perdón por mostrarles un dato que es solamente de Chile, pero hicimos una pregunta hace un par de semanas en el espacio de un tracking de resultados de COVID-19, y le preguntamos a los chilenos qué tan dispuestos estaban a perdonar a una marca si es que cometían un error en los tiempos de la pandemia. Y fíjense en las categorías. Si logran ver allá bien abajo, aparecen los bancos. Y aparecen bien abajo porque casi el 80% de los clientes dice que no están dispuestos a perdonar a un banco que se equivoque, digamos, o que genere un problema en términos de su servicio. Este número es un 64% total. Claro, acá en Chile hay todo un problema con las ISAPRES que lo han venido sufriendo, que son las compañías de seguros de salud, que están en un 90% de resultados negativos. Este mismo resultado lo tenemos previo a la crisis, lo calculamos a final del año pasado, y estaba en el caso de Chile en torno al 50%, que era bien parecido a lo que teníamos en la región. O sea, yo les muestro el de Chile, pero les digo, antes de la crisis este número también era un 50%. Los clientes no están dispuestos a perdonar a las compañías que no cumplen con lo que prometen. Y lo que hizo la pandemia es que hizo que esto se convirtiera en algo más crítico. Solamente que se convirtiera en algo más crítico. Entonces, una primera clave de lo que nosotros les recomendaríamos que enfocaran y que pensaran es que tenemos que alinear la promesa de marca con la experiencia del cliente. No estamos hablando de no hacer promesas o de hacer pocas promesas, pero estamos hablando de la importancia de que lo que prometamos sea algo que se pueda cumplir, ¿no es cierto? Porque esto afecta a la actitud que los clientes tienen con nosotros, ¿no es cierto? Que nos pueden amar menos o que nos pueden amar más, pero también tiene un efecto directo en el cambio de comportamiento, que nos dejen de usar o que decidan, digamos, de si tenían mucha parte del negocio con nosotros, empiecen a operar con otras marcas. Esto nos hace, digamos, una oportunidad, digamos, en mirar cómo nosotros, cuál es la promesa que le estamos haciendo a los clientes y cómo nos podemos conectar con cada uno de ellos. Y les quiero decir que conectarse fuerte con la promesa es fundamental. Piensen que en los resultados que nosotros obtenemos, digamos, en otra medición, que le llamamos Aliviando el Dolor, que también estaba medida en 6 países de Latinoamérica, lo que vimos ahí es que los clientes nos decían que tomaban decisiones de contratación de productos y servicios principalmente basados en lo que son experiencias personales, 70% casi, 71% si hacemos el promedio de toda la región. Luego escuchamos a los familiares y amigos, 60%. Luego venían las comunicaciones online y fíjense que los comerciales en televisión vienen más abajo, los expertos. O sea, lo más importante para tomar una decisión de producto y servicio en Latinoamérica son las experiencias personales y son las experiencias de familiares y amigos. Ahí es donde uno ve hoy día, ¿no es cierto?, esas cosas como que aparecen en Facebook. Hoy estoy pensando en cambiar mi empresa de telecomunicaciones porque el internet no me funciona para hacer un webinar los martes al mediodía. Ok, ¿qué me recomiendan? No, mire, yo estoy con esto, me lo hicieron así, Y es una conversación que se empieza a dar muy fuerte y probablemente yo le voy a creer más a mis familiares, le voy a creer más a mis amigos, voy a creer más en lo que yo he vivido que lo que aparezca necesariamente en la prensa, como término como general. Entonces, los quiero llevar a entender esto, que cuando estamos hablando del cumplimiento de promesas, no estamos hablando
de que si yo les ofrecí que íbamos a entregar una tasa cero, es entregar una tasa cero. Lo estoy llevando a la idea de cumplir con la promesa de que nuestro banco cumple con lo que promete, que nuestro banco es confiable, que nosotros somos una empresa que de alguna forma se relaciona fuertemente con los clientes. Y en nuestra investigación nos hemos dado cuenta que se construye esta especie como de pirámide. ¿Ah? No es que los clientes estén satisfechos o insatisfechos, es que los clientes se mueven en tres niveles emotivos, digamos. ¿Ah? Se mueven entre los insatisfechos, entre los funcionalmente satisfechos, es decir, aquellos clientes los cuales sus necesidades quedan cubiertas, pero lo que hace realmente la diferencia en la promoción, la disposición a continuar, es además de estar satisfecho, es tener un vínculo emocional. En el fondo, es pensar que no es suficiente tener un NPS alto, no es suficiente tener índices de satisfacción alto, usted también tiene que conseguir que sus clientes digan que está dispuesto a perdonarlo. Usted tiene que conseguir que los clientes digan que confían en usted. Tiene que entender que los clientes le hablen del cómo se cumplen sus promesas. Y si esto lo bajamos más allá de la apertura total regional, lo miramos en la banca, y lo miramos en otras categorías, fíjense en lo distinto que son los resultados cuando nosotros solamente nos queremos relacionar con los clientes en el ámbito funcional o cuando nosotros nos queremos conectar con los clientes en el espacio emocionalmente conectado. Y la gracia es que uno no genera vínculo emocional si es que no tienes vínculo funcional. Pero tener vínculo funcional, es decir, cumplir con las expectativas de los clientes, no asegura tener una conexión emocional. Entonces, muchas veces tenemos que ser capaces de pensar más allá y de pensar en este vínculo emocional para poder conectarnos con esto. Fíjense las brechas que hay en los resultados del NPS, ¿eh? O sea, en el fondo 69, 43, hasta resultados que son incluso negativos en algunas categorías cuando los clientes están insatisfechos. Y cómo la disposición a continuar también va cambiando. Y les digo que esto es algo que tenemos que trabajar porque tenemos un problema. Y lo que pasa es que las experiencias de nuestros clientes hoy día están llenas de incidentes críticos. La verdad es que con la crisis esto se ha agravado, pero está lleno de fricción. Y no podemos solamente apelar al goodwill y a la buena voluntad de un cliente que está dispuesto a esperar un tiempo más largo a ser atendido en el call center, sino que tenemos que ser capaces de construir procesos que tengan menores niveles de fricción. Le preguntamos a los clientes que nos contestaron si es que durante sus últimas experiencias con bancos, con aerolíneas, con empresas de telecomunicaciones, habían tenido un incidente crítico grave o un incidente crítico medio. Es decir, le preguntamos si algo había salido mal o si algo había salido muy mal. Fíjense los resultados. O sea, en banco estamos hablando de cerca un tercio de los clientes que tuvo una interacción con un banco está diciendo que esa interacción no salió como él esperaba que saliera. ¿Ah? Y nos están diciendo que además la mayor cantidad de esas insatisfacciones se dan en el call center. Y mira, y vamos conectando con los resultados que vimos antes. O sea, los clientes cuando tienen un problema grave van a los call centers. ¿Y qué es lo que ocurre? Los call centers son el centro de los problemas hoy día de los no cumplimientos. ¿Cómo le responde hoy día la banca? ¿Cómo le responden hoy día los servicios a los clientes? Vamos con el chatbot, vamos con el WhatsApp, vamos con el asistente que te aparece, digamos, en la página web. Vamos con una serie de elementos de tecnología. Por lo menos en los experimentos que he hecho yo, digamos, me he visto que esa es una experiencia que se mueve mucho más en el espacio de lo que llamamos como coloquialmente la multicanalidad, o sea, muchos canales, pero no una respuesta unicanal. Lo que yo le pregunto a la máquina en el WhatsApp, o que a veces tiene un asistente, digamos, no logra llegar a los resultados de lo que le estoy preguntando a mi ejecutivo de cuentas, que le estoy mandando un correo simultáneo. Entonces el banco se encuentra que empieza a abrir más y más canales, empieza a tener más y más transacciones, y son transacciones que son equivalentes, que vienen de distintos lados, produciendo insatisfacción por parte de nuestros clientes. Y esta insatisfacción tiene impacto. Fíjense que cuando nosotros miramos, le preguntamos a los clientes si sienten que trabajan más o menos que las compañías para resolver un problema. Cuando yo tengo un issue, ¿quién trabajó más? ¿Trabajé más yo o trabajó más mi banco para resolverlo? Los clientes dicen, específicamente en los bancos, pero en todos los sectores, casi todos los sectores, que los clientes se esfuerzan más que los bancos para poder resolver un problema. Y esto es un drama en sí, digamos.
porque las consecuencias de hacer que los clientes trabajen más son devastadoras, digamos. Los clientes que sienten que se esfuerzan mucho más que la empresa, ahí es cuando empiezan a sentir que existe un trato injusto y todo ese vínculo emocional, todo ese vínculo relacional se va, digamos, al suelo. Entonces, aquí lo pueden comparar bancos con todas las otras categorías, pero miremos bancos y pongámosle los países, o sea, de los países que nosotros tenemos medido, y veo que hay harta gente de estos lugares, la verdad es que no puedo decir que hay algún ejemplo que lo hagan muy bien. En todos los casos, los clientes consideran que trabajan más para resolver un issue que lo que lo hace su contraparte. Entonces, ¿dónde vamos haciendo esa conexión entre la promesa y la expectativa del cliente? La promesa de cercanía, la promesa de efectividad. Si los clientes están sintiendo que trabajan más y más, eso nos pone, digamos, en un espacio de complicación más o menos importante. Entonces, yo quería aprovechar y hacerles una pregunta, no sé si me pueden contestar aquí en el chat al lado, pero ¿cómo calificarían a ustedes, a su propia organización respecto de la entrega de la promesa de marca? ¿Cómo se evaluarían? ¿Se evaluarían como con un 0, más en este lado, o con un 10? ¿Cómo piensan que están? ¿Piensan que están más cerca del 10? Ahí, un 8, un 7, un 2. Mira, veo que uno que es muy variado, Martín se pone un 11. Súper variado. Lo que nosotros vemos es que aquí hay una brecha muy grande. Aquí vemos una diferencia que es súper importante que las compañías debieran pensar en ir resolviendo. Sobre todo aquellos que se están evaluando entre el 9 y el 10, ¿no? O sea, aquellos que se están dando esas calificaciones súper altas, nosotros quisiéramos plantearles que probablemente necesitan escuchar a sus clientes y entender cómo se están resolviendo sus dolores y qué tanto está dándose realmente la conexión que hay entre la promesa de la marca con lo que efectivamente estamos siendo capaces de cumplir. Eso como en términos muy generales. Entonces, quisiera pasar a poder hablarles como de algunos next steps, de algunas cosas que nos parecen que son importantes para ir trabajando en lo que viene, digamos, porque hay dos momentos, ¿no? Está la segunda parte de la crisis, la primera parte del cómo seguimos funcionando y cómo le damos una vuelta a esto, ya viene pasando. Ahora viene pensar en los próximos 3, 4 meses, hablar de cómo van a ser las reaperturas, mientras vamos pensando en el mediano plazo. Todavía nadie se aventura a pensar cómo va a ser esto en 2 años más, pero sí vamos evaluando dos momentos. El primer como llamado a la acción es decirles que tenemos que obsesionarnos con el cliente y no con la crisis. Creo que por lo menos a mí ya me viene pasando menos, y es que los primeros 10 minutos de cualquier conversación que tengo te están conectando con qué es lo que pasa con la crisis, cómo te está pegando, si en tu país tienes la posibilidad de salir, cómo lo hacen con las compras, qué hacen con el colegio. La verdad es que ha habido mucho con eso, mucho de gente, nosotros decimos acá, gente que está como corriendo en círculos, que no sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces lo que nosotros le estamos planteando es, hay que entender que la crisis está para quedarse, digamos, esto va a significar un cambio en cómo va a ser el relacionamiento con los clientes, y lo que tenemos que hacer es obsesionarnos con los clientes, con sus necesidades y con escucharlos en sus necesidades más bien de largo plazo. Entonces, lo quiero conectar con el segundo punto, con mantener una constante comunicación con los clientes. Hoy día es fundamental mantener todos los canales de comunicación abiertos, pero además de abiertos, respondiendo. O sea, ya no es aceptable que nosotros le hagamos muchas encuestas a los clientes preguntándole cómo fueron sus diferentes transacciones, si después no estamos dispuestos a hacer nada con ellos. Es mejor que no le pregunte, digamos. Es decir, no hagamos una promesa de que me importa escucharte si es que yo no voy a hacer nada con la información que te voy a entregar. Entonces, yo como cliente, que me toca contestar encuestas, y recientemente le puse una muy mala evaluación a una empresa de telecomunicaciones que no me vino a instalar la mejora de mi banda ancha, me tomé el tiempo, le contesté su encuesta, larga igual, y no pasó nada.
no pasó nada. Entonces, si yo estoy tomando mi tiempo para darles ese regalo que es entregarles mi feedback y que ustedes entiendan cómo mejor me pueden entregar los servicios, la verdad es que lo que nosotros esperaríamos como mínimo es que uno haga una conexión con esto. Piensen que los estados emocionales en tiempos de crisis están súper alterados. La gente lo está pasando mal, digamos. ¿Ah? La pandemia trae un efecto, digamos, como lo vimos al principio, fuerte en los estados de ánimo. Entonces, nuestros clientes están con estados de ánimo afectados, nuestros empleados están con estados de ánimo afectados. Nosotros no nos podemos dar el lujo de hacer oídos sordos a las necesidades de los clientes y por lo mismo tenemos que asegurarnos de entender lo que son las expectativas nuevas de los clientes. Conectando con el punto 3, ¿no? Que es prometamos lo que podemos cumplir. Hay veces y lo vimos, digamos, en algunos casos al comienzo, en las primeras respuestas, el punto era cómo abrimos, qué hacemos primero, y las compañías entraron en una dinámica operacional muy fuerte, pero se pusieron a pensar en ellos, y pensaron en ellos antes de lo que pensaban en sus clientes, y no están ajustando todos sus procesos como lo tienen que hacer. Entonces, lo que les decimos es prometan lo que pueden cumplir. Prometer y no cumplir, lo vimos recién en cifras, tiene un impacto directo en lo que es la experiencia de los clientes. Hagan suyas las nuevas expectativas emocionales de los clientes. Hemos tenido una pregunta como recurrente entre aquellos clientes que trabajan con nosotros. Nos dicen, aquellas cosas que eran importantes para el cliente hace 6 meses, ¿son igualmente importantes hoy día? ¿Cuáles son los nuevos drivers de conexión con los clientes? ¿Cuáles son aquellas variables que determinan el resultado de una interacción con los clientes? Probablemente ya no lo son. En los primeros ejemplos que hemos visto, la verdad es que no lo son. Los negocios típicamente, cuando nosotros miramos en el caso de los bancos, los drivers de los bancos muchas veces están conectados con el servicio del agente, el ejecutivo o el nombre que ocupemos en los distintos países. Bueno, lo que viene pasando es que el impacto del servicio del ejecutivo y del agente en muchos de los bancos con los que estamos haciendo mediciones ha venido bajando en su nivel de importancia. Y lo que ha venido subiendo son otros canales que históricamente no estaban tan bien evaluados. Entonces, es una combinación más o menos complicada si le damos una visión hacia el futuro. Entonces, si el call center es nuestro canal menor, con peor evaluación, la página web estaba muy bien evaluada, pero puedo hacer pocos trámites en la página web, y el ejecutivo hoy día no es una persona que es capaz de coordinar rápidamente mis necesidades, se puede volver una combinación difícil para los bancos en lo que viene. Entonces, la primera invitación es a que ustedes entiendan hoy día cuáles son los drivers de relación de los clientes. ¿Cuáles son aquellas cosas que hoy día están siendo importantes? Y lo que va a ocurrir es que en la medida que venga el desconfinamiento, en la medida que vengan los próximos pasos, esos drivers van a volver a cambiar. Entonces no podemos pensar como pensábamos antes, que las reglas eran más o menos estables. Lo que era importante hace 6 meses no es lo mismo que es importante hoy día, y no va a ser lo mismo que va a ser importante en los 6 meses siguientes. Entonces, ustedes tienen que entender cuáles son estos nuevos drivers de la relación, cuáles son estos nuevos drivers que generan vínculo emocional, cómo vamos a construir cercanía con los clientes en términos del distanciamiento. Y aquí hay algunas claves, ¿no? Hacerlo desde el control, cómo le devolvemos a los clientes el control de lo que son sus transacciones, cómo le entregamos a los clientes el control de lo que es un escenario difícil en términos financieros, o le entregamos confianza a partir del trato justo, de cómo nosotros somos capaces de conectarnos y hacer un tratamiento justo de los clientes de distintas formas, o en algunos casos como mediante algunas campañas o donde podemos utilizar el estatus de los clientes para poder premiarlos, algunos de ellos, por sus comportamientos, digamos, históricos. Es clave, y lo voy a volver a mencionar, que nosotros entendamos cuáles son los nuevos drivers de la relación. Esto nos va a obligar a pensar en cosas distintas, en mapear el nuevo viaje del cliente. En varias categorías ya estamos haciendo eso, con algunos bancos también. Cómo es el nuevo viaje del cliente en el espacio digital, cómo es el relacionamiento
entre el aplicativo, entre la página web, la conexión con el call center. ¿Cómo es esa relación, digamos, de viaje ideal desde el punto de vista mío como cliente, para que ustedes puedan trabajar en el diseño de sus planes de contingencia y de sus servicios en el mediano y en el largo plazo? Y el último punto es el comiencen a prepararse para lo que viene, ¿no? No podemos vivir, digamos, respondiendo a la contingencia. Hemos visto algunos de nuestros clientes bancarios que han armado como task force distinto, un equipo que está resolviendo el día a día, que está concentrado en las experiencias del día a día, y otros que están pensando en cómo vamos a pensar en esa experiencia de banco o de banco digital en los próximos 3, 6 y 12 meses. Piensen que todas esas grandes consultorías que duraban 3 años para poder ver la transformación digital, se vieron, ¿cómo se llama?, impulsadas en 4 semanas, en 2 meses. O sea, el cambio digital ya llegó y nosotros tenemos que asegurarnos de que los clientes cuando los suelten, digamos, y puedan volver a la calle como era antes, no vuelvan corriendo a las sucursales y que podamos aprovechar para hacer, no sé, eficiencias operacionales, y podamos encontrar formas de entregar un servicio más liviano y que sea mejor para todos. O sea, hay que entrar en ese proceso de pensar cómo nosotros podemos cambiar el juego, ¿ah? Eso como en términos generales. Eso creo que resume bien cuáles son los pasos o las cosas que venimos trabajando en los últimos 2 meses o las últimas 8 semanas. Y quisiera agradecerles, digamos, la oportunidad de hablar con ustedes hoy día y dejar abierto el espacio para que pudiéramos hacer algunas preguntas y tal vez conversar sobre algunas cosas de eso, ¿no? La invitación era a conversar, así que la idea era que tuviéramos tiempo también para poder hacerlo. Así que si quieren me pueden mandar ahí sus preguntas y las podemos ir conversando y platicando. Así es, Nicolás, muchas gracias por tu presentación, así que estamos abiertos a todos los que están hoy día presentes a que nos pregunten, a que todo lo que nos quieran conversar y hablar con Nicolás, un experto y sobre todo de una empresa que está a nivel regional y que está viendo cuál es el comportamiento, y como decía Nicolás, el comportamiento hoy día del cliente, el proceso de transformación no se está viendo empujada producto del COVID-19. No es un tema que quizás veníamos viendo hace mucho tiempo, pero hoy día se ha visto forzada a que lo podamos ver. Nicolás, tú ves ahí, ya hay varias preguntas. Mira, ¿cómo asegurar una experiencia funcional y emocional? Nos pregunta Tatiana. Kenchi también te está agradeciendo. Tú manéjalo, tú dinos. De todas maneras, después vamos a tratar de responder todas las dudas y preguntas que vayan saliendo, porque mira, fue increíble. Tú dijiste una pregunta y empezaron a aparecer varias al mismo tiempo. Nicolás, parece que no te escuchamos. No sé si los demás escuchan. ¿Aló, aló? ¿Nicolás? ¿Me escuchas? Ahí sí, te escuchamos perfecto. Ah, perdón, algo pasó ahí con la conexión. No, te decía que entretenido porque de esto podríamos conversar toda la tarde. La verdad es que muy buenas las preguntas que nos hacen llegar. Y yo creo que el tema del tema emocional y del tema funcional y de las promesas pasadas y las promesas nuevas, creo que ahí están tocando en un tema central y significa que a lo menos logré transmitir bien algunos de esos mensajes. Lo que estamos diciendo es que nosotros como organizaciones hemos tenido un set de promesas con las cuales nos hemos movido en los últimos años. Y eso está basado en el comportamiento que los clientes han tenido y la forma en la que los clientes han construido sus percepciones de nosotros. Y eso hoy día cambió. Cambió y cambió radicalmente porque las rutinas se quebraron. Cuando nosotros hablamos de las rutinas, es la forma en la que la gente construye su percepción relacional. Y perdonen si esto suena un poco académico, pero lo que nos pasa es que nosotros vamos teniendo transacciones en el tiempo. Y la suma de estas transacciones o estas interacciones con los clientes es lo que va construyendo nuestra percepción relacional, es lo que nos permite entender de si las compañías nos tratan con justicia, no tenemos intención de perdonar o no. Entonces es una suma de eso. Y por eso a veces cuando presentamos resultados de los tracking,
los clientes dicen, sí, pero mira, si mi resultado del call center está súper bueno en los últimos 3 meses y el cliente se está quejando por algo que pasó hace 6 meses. Pero ustedes tienen que entender que los clientes se olvidan de lo que las cosas pasan, se olvidan de cómo pasan las cosas, pero los clientes nunca se olvidan de cómo los hiciste sentir. Piénsenlo en sus casos personales, ¿no es cierto? Uno tiene mucho más fuerte en la memoria aquellas cosas que tienen un vínculo más emocional que aquellas cosas funcionales que pasan bien o que pasan mal. Tiene que ver con cómo tú me hiciste sentir, si me hiciste sentir especial, si me hiciste sentir como que no valgo nada, como que soy uno más de la lista. Entonces, lo primero, las promesas están cambiando. Las promesas están cambiando porque los clientes hoy día tienen necesidades diferentes. Entonces, aquellas cosas que eran importantes hace un tiempo, hoy día ya no lo son tales. Entonces, se requiere entender cuál es el nuevo set de promesas que tenemos que entregarle a los clientes. En el entendido que esta pandemia, o a lo menos cómo nosotros lo estamos viendo, o cómo nuestros expertos lo están viendo, con los que están viendo como el futuro en China, en Asia, y es que estas cosas están aquí para quedarse. Es decir, estos son cambios que cambian, que generan un shift, ¿no es cierto?, en la relación, y son un punto de inflexión y no van a cambiar rápidamente. Permítanme hacerles un ejemplo de una categoría que hoy día lo está pasando muy mal. No sé si tienen familiares o amigos que trabajan en la industria automotriz, pero esa gente que lo está pasando muy bien porque hoy día nadie se está comprando un auto nuevo. Pero piensen en lo que pasa cuando uno vuelve a la normalidad. Y esto es lo que viene pasando en China, ¿eh? Nuestros resultados en China muestran esto. La gente en China no quiere volver al transporte público. No quieren volver al transporte público. Por ningún motivo quieren volver al transporte público. Entonces, ¿qué es lo que viene pasando? Es que las marcas que estaban impulsando el crecimiento automotriz en China, que eran las marcas de lujo, los Audi, los Mercedes, que en el fondo teníamos a los chinos comprando autos occidentales, ahora se cambió de vuelta a la industria local, al que nosotros entendemos como el auto chino, ese auto chiquitito, pero que me permite que yo, de manera económica, acceda a un vehículo para ir a trabajar, para no ir con nadie que me pueda contagiar a mi alrededor. Eso es un cambio que está para quedarse. Entonces, eso va a significar que las demandas en nuestras promesas van a ser súper distintas. Entonces, lo que les quiero decir es, necesitamos entender no solamente el cómo yo le cumplo a mi cliente con lo que dije que iba a hacer. O sea, si le estoy haciendo una promesa de cumplimiento, de renegociación de los créditos, no basta con solo cumplir con eso. O sea, por supuesto, o sea, si yo le digo, venga y renegocie su crédito con nosotros, tiene que operar. Pero necesito entender cuál es el impacto que eso tiene en el vínculo mío con el cliente. Porque quizás estamos hablando de una pequeña o mediana empresa que si no logra hacer eso rápido, simplemente va a tener que cerrar. Y cuando tú tienes que cerrar un negocio y sentiste que tu banco no estuvo ahí para ayudarte, miren lo que estoy diciendo, sentiste que tu banco no estuvo ahí para ayudarte, lo más probable es que en tu próximo emprendimiento te vayas a trabajar con otro banco, ¿no? Veo algunas preguntas que están conectadas con esta idea de cuál es la mejor forma de escuchar a los clientes hoy día o cuál es la mejor forma de medir la satisfacción de los clientes para saber si las acciones correctas o incorrectas. Mira, la verdad es que más que concentrarnos en si usted tiene que hacer una encuesta larga, corta, por teléfono o por correo electrónico, yo les diría que hoy día lo importante es escuchar. O sea, hoy día nosotros necesitamos tener los canales de comunicación abiertos. Y cuando esto es la escucha, es una escucha activa. Es decir, alguien tiene que estar juntando esta información no para llenar una planilla de KPIs y para después decir si pagamos o no pagamos un determinado incentivo. No, sino que es escuchar para poder saber cómo estamos cumpliendo o no las expectativas de los clientes. Viene creciendo mucho la necesidad de las dinámicas cualitativas, todo el tema de la construcción de comunidades para ir escuchando cómo las necesidades de los clientes van cambiando. Pero hoy día ahí hay un espacio, digamos, que es muy importante. Decían, digamos, cómo nosotros podemos ir recompensando al cliente. Y es una pregunta que es buena, digamos. O sea, cómo nosotros le podemos ir dando algo al cliente. Y hoy día yo les diría que los clientes la recompensa la están buscando mucho en esta idea del trato justo.
Los clientes están tratando de mirar que te traten como un igual. O sea, que en el fondo no te pase esto que yo soy un cliente y estoy así chiquitito y al frente estoy con un banco que es una institución súper grande y como yo no tengo una capacidad de negociación hoy día con ellos, yo siento que me pasen por encima. Toda la idea del trato justo, de entregar certeza, son cosas que están ahí, digamos, ¿no? Y si vamos a hacer recompensas, bueno, hagámoslas probablemente más bien en privado, en el uno a uno con los clientes, porque está bien tener un cierto estatus, o sea, está bien que haya clientes que sean de la banca preferencial y otros que sean de la banca masiva. Pero las necesidades hoy día, las personas o los problemas que la gente está viviendo, los entienden como que tienen que ver más como con la humanidad y la gente también se pone como en ese nivel. Entonces te aceptan que tú los tratas de una forma especial, pero no quieren ellos sentirse como muy privilegiados comparado, digamos, con otros que pueden estar pasando estas penurias. No sé si tuviste alguna otra pregunta que te parezca buena que podamos Mira, yo contestar, creo, porque vi un montón. sí, pasaron muchas preguntas. Yo creo, Nicolás, que sería importante si te las mandamos y así podemos ir respondiéndolas, porque después se las mandamos a todos los que nos hicieron, y yo creo que ir ya dando como un par de conclusiones, que tú ya las hiciste, pero el tema de todo lo que está pasando hoy día o la transformación digital partió mucho antes de la pandemia. Y ya muchos bancos decían, somos los primeros en tener una aplicación móvil, somos los primeros en tener la verdadera banca digital, pero hoy día se vieron expuestos justamente a la realidad, a una avalancha de gente que está ocupando sus servicios, sus canales remotos y que no están dando abasto. Entonces, yo creo que es un tema de aprendizaje, se está aprendiendo, están aprendiendo, y esa yo creo que es mi pregunta también, como, tú como experto, porque los bancos están aprendiendo, y ahí una persona decía también, no tan solo esto es de los bancos, sino que es para el retail, las aerolíneas, las industrias automotriz, todas las industrias, es un periodo de aprendizaje. Y también es un periodo de aprendizaje para nosotros, los clientes. ¿Cómo tenemos que comportarnos? Tú hablaste mucho de que está la sensibilidad ahora muy abierta con respecto a lo que me puede ofrecer una empresa. Entonces yo pienso que hoy día esta transformación que la está viviendo, que la está haciendo una empresa, también va a ir de la mano con el cliente. O sea, tenemos que ir en conjunto viviendo esta transformación. Totalmente, o sea, el resumen que hace es muy bueno. Y yo cuando estaba hablando de la banca digital, yo me preguntaba, digamos, y es una pregunta que nos hacen un montón de clientes, nos dicen, ¿cómo construyo vínculo emocional si todos los clientes van a tener apps? Y todos los clientes van a conocer más apps que las que conocían antes y algunas van a ser increíbles y otras no van a ser tan increíbles. Pero ¿cómo uno es capaz de construir un vínculo emocional con un relacionamiento que ocurre sin interacción humana? Si piensan que la mayoría de nosotros hemos construido ese vínculo emocional a partir de esas relaciones humanas. Mi banco normalmente suele llamarme para decirme feliz cumpleaños y es porque entienden que eso, digamos, es una forma de conectarse emocionalmente. Pero más allá de ese ejemplo, es cómo yo construyo vínculo emocional desde un aplicativo. Y eso tiene que ver con cumplir la promesa, es decir, que si estoy diciendo que va a ser la más rápida, la más estable, la que tiene más cantidad de transacciones, o cuál es el rol que va a tener la usabilidad. ¿Ah? Así Hablamos es. poco de usabilidad hoy día, pero la usabilidad va a permitir que personas que hoy día están fuera de este mundo, porque quizás mi mamá tiene un smartphone, pero eso no necesariamente la habilita para poder hacer el mismo tipo de transacciones que hago yo en mi smartphone. Porque el app está construido para gente como yo, no para gente como ella. Entonces, lo que yo les diría es, hoy día es muy importante estar cerca de los clientes, escuchar, pero escuchar como una escucha activa, digamos. O sea, en el fondo es como cuando uno se sienta con el coach y el coach te dice, tienes que escuchar para hacer, digamos. No es escuchar para, ya, y sigo haciendo lo mismo. Es escuchar para cambiar. Es escuchar para poder implementar cambios y hacer un challenge a las cosas como siempre las hemos hecho, porque los paradigmas anteriores no van a seguir siendo los mismos. Entonces, yo creo que nos vamos a ver enfrentados a este boom de comoditización, va a ser como la guerra de los features, pero los features no van a contestar esa necesidad fundamental de vínculo.
esa necesidad fundamental de intención de perdonar y de entender que estamos hablando con una compañía en un espacio más amplio que eso. No, buenísimo, Nicolás. Yo creo que, mira, hay mucha gente que nos está pidiendo el estudio, se pueden comunicar contigo, está tu WhatsApp, está tu mail, así que te van a bombardear con preguntas. Yo creo que vas a tener que habilitar tu propio chatbot para poder responder, porque da para mucho, es lo que tú dices, o sea, la experiencia hoy día, yo creo que siempre se habló, ya estamos viviendo la omnicanalidad, pero no hemos terminado de pasar y avanzar de la multicanalidad. Casos, ejemplos, hay varios, y aquí quizás van a decirlo la gente que nos está escuchando. Cuando tú llamas a una empresa, te hacen colocar tu root, y después cuando te contesta la operadora, te dice, ¿quién es usted? Y me puede dar su root para validarlo. O sea, te tienes que validar 2, 3 veces dentro de una misma llamada. Cosa que tú también como cliente dices, ¿por qué lo tengo que hacer tantas veces si ya lo hice? Se supone que estamos viendo la omnicanalidad, pero no lo estamos haciendo. Mira, están preguntando tu mail. Dentro de la misma ficha, en la última lámina que tiene Nicolás, ahí está su cargo, está su mail, nicolás.fritis@ipsos.com, y está su WhatsApp, para que lo puedan ver. Nicolás, Sí. como varios... Búsquenme en LinkedIn están todos los papers que les mostré, ahí las tenemos todas, los tenemos todos publicados, información que les podemos compartir, así que feliz de mantener un contacto con ustedes. Nicolás, yo creo que estos temas, como tú dijiste, van pasando por otros temas también, como el tema de la usabilidad, lo que tú dijiste, el tema de las mamás o el tema de otras personas que no estaban acostumbrados a estos canales remotos. Yo creo que es muy importante tomarlos en cuenta e involucrarlos también en estos procesos. Así que te dejo la misión, como lo hice hace 2 semanas con Ignacio Vera, con quien ya estamos trabajando para en junio tener su próximo webinar, de poder estar contigo nuevamente conversando en un par de semanas más para preparar un tema y tenerlo aquí en estos webinars que son muy importantes, porque lo que buscamos acá es tener contenido para la gente y empezar a generar estos debates con lo que está pasando hoy día a nivel mundial, y sobre todo con una empresa como ustedes que justamente tienen relación de lo que ya viene pasando. O sea, tú mostraste cifras de China, de España, y hoy día esas cosas que pasaron en Europa o en Asia las estamos viviendo acá. Así que yo creo que es muy importante tener ese conocimiento y tener esos datos. Así que te comprometo, Nicolás. Desde ya, Buenísimo, volveremos entonces. volveremos. Oye, quiero saludar también a una persona de Ipsos que está en España, a Eduardo, a quien lo conocí en mi época cuando estaba en el Banco de Chile, que estuvimos viendo unas cosas también con Ipsos. Agradecerles porque siempre Ipsos, todo el equipo, Adela, La Caro, siempre han tenido muy buena disposición. Ipsos ha estado con nosotros en Centroamérica, ha estado con nosotros dando charlas en Perú, en Bolivia. Así que gracias a todo el equipo, es un equipo humano muy bueno, y sobre todo porque lo que queremos hoy día son datos, son cifras. Y necesitamos de empresas que ustedes que nos estén abriendo un poquitito la mente. Así que muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a todos los que estuvieron hoy día presentes. Mira, Vanessa, muy excelente webinar, Rolando, muchas gracias. Así que gracias a todos los que estuvieron hoy día con nosotros. Ya es hora de almorzar. Así que los que ya almorzaron, felicitaciones, pero ya es hora de almorzar, así que mira, no paran las felicitaciones, Nico, así que gracias por estar con nosotros y te comprometo desde ya para que estemos en una próxima oportunidad hablando de los clientes, que hoy día es una parte muy importante de esta transformación. Buenísimo, muchas gracias, que estén muy bien, que tengan buenas tardes. Bye bye. Nosotros nos vemos el próximo martes a la 1 de la tarde. Así que gracias por estar todos en esta hora, en este ciclo de webinar. Nos vemos. Chao, chao.